Con libertad, progreso. Este capítulo de Con Libertad, Progreso presenta la obra realizada por quienes han dejado a la nación un legado de visión y voluntad creadora, que en esta hora tenemos el deber de recoger y continuar los hombres de la actual y futuras generaciones. Los invito a conocer lo que iniciaron León y Gastón Fourbel-Rigolot. Para ello, oportunamente en este programa, los llevaremos a la ciudad del vidrio. Edificios, máquinas, transportes en imponente conjunto hablan del tamaño de este centro fabril, a cuyo influjo resurgió activa y próspera población, Berazategui. Hace 56 años solo tenía 300 habitantes, ahora su población pasa de 100.000. La industria del vidrio tiene raíces nutricias en toda la nación. De Salta, la indómita, sale el bórax, mineral mundialmente codiciado, pues también se utiliza como combustibles para cohetes. La ilustre San Juan suministra sulfato de sodio. Las serranías de Córdoba y San Luis proporcionan silimanita, feldespato, fluorita, cuarzo, dolomita, coridón y carbonato de calcio. Las riberas de los ríos Paraná, Uruguay y La Plata y las canteras de diamante, arena y conchilla. Del distante Neuquén se trae sulfato de estroncio. Chubut envía su caolín. Y Santa Cruz, la arcilla refractaria para los imponentes hornos. Y ahora los invito a trasladarnos a Berazategui, población de la provincia de Buenos Aires, a la mitad del camino entre La Plata y la capital federal. En su seno radica una importante industria y hay otras en sus inmediaciones. Es, por tanto, activo centro fabril. ¿Cómo surgió? Retrocedamos a 1882, cuando en Buenos Aires nacían industrias. En la calle Rivadavia, entre la de Chacabuco y Esmeralda, había dos casas de comercio. La librería y papelería de don León Rigolot y la droguería del pueblo, cuyos propietarios, como Rigolot, eran franceses. Rigolot quería fabricar tinta y goma de pegar, pero tropezaba con que no podía adquirir en plaza frascos para la tinta y tinteros para la misma, a precios y en cantidades convenientes. Estamos aquí en la sala de visitantes de esta enorme empresa, donde hemos sido recibidos muy gentilmente por el gerente de la fábrica, el ingeniero Duilio Isola. Junto con nosotros se encuentran el doctor Emilio Torre y el señor Nicolás Rondinoni, ambos antiguos colaboradores de esta empresa. Tanto es así que el doctor Torre trabaja en su especialidad como médico industrial desde hace 48 años, mientras que el señor Rondinoni, gerente comercial de la fábrica, trabaja aquí desde hace 37 años. Bien, damos comienzo entonces a la grata tarea de dar a conocer cómo surgió esta gran industria. Señor Rondinoni, usted recién estaba diciéndonos algo. Como se ha señalado al comienzo de este capítulo de Con Libertad, Progreso, con tanino y sales ferrosas y colorantes suministrados por el farmacéutico Moin, don León preparó una excelente tinta azul brillante. Luego necesitaba frascos para envasarla y tinteros, de manera de que chicos y personas mayores consumieran la tinta. ¿Qué hacer? Pues fabricar frascos y tinteros. Con dos artesanos catalanes se instaló la primera cristalería, pero los imprevistos y la falta de técnica hicieron que pronto se presentara el primer fracaso en aquel balbuceo de industria del vidrio. Don León no desistió. Llamó a un sobrino, Gastón Fourbel-Rigolot, un joven de 17 años, inteligente, resuelto, y
tomaron un local que alquilaron en la suma de 40 pesos fuertes mensuales en Belgrano y General Urquiza. Allí instalaron su fábrica de vidrio, la Nacional. Luego de transcurrido un tiempo, adquirieron esos terrenos en 4.000 pesos fuertes. 4.000 pesos fuertes. ¿Y cuándo iniciaron operaciones? El 9 de octubre del año 1882. Solo había 2 hornos. La materia prima escaseaba, pues ella era toda importada. La producción de vidrio no siempre era regular. De modo que, recuerdo una anécdota relacionada con esto interesante. Ajá, ¿cuál? Como la producción era irregular, cuando se lograba, un peón recorría las casas adyacentes a la fábrica. De ese cuadro, el peón, caballero en un burro, golpeaba las puertas de las casas, comunicándole a los obreros que había vidrio para elaborar. Efectivamente, eran épocas muy difíciles, pero aquella pequeña cristalería llegó a la importantísima producción para esa época de 2.000 botellas por día, además de los frascos y tinteros. Evidentemente, los Rigolot habían rebasado ese propósito inicial de hacer sus propios frascos y tinteros. Creían en el futuro de la nación y resolvieron ampliar la fábrica. El primer paso consistía en traer obreros especializados de Europa. Hay nietos de algunos de ellos que trabajan con nosotros. Sí, se instaló sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados. Actualmente ocupa una superficie de 27 hectáreas. Berazategui era una aldea empobrecida por el cierre de la fábrica de envase de carnes que funcionaba en Espeleta. El viaje a Berazategui era excesivamente largo, se hacía solamente por ferrocarril. Muy interesante su recuerdo, doctor Torre. Bien, ahora para hacer más gráfico este reportaje, presentaremos un film documental realizado en forma exclusiva para este programa. Los invito a verlo. Hornos donde la temperatura alcanzada varía según el tipo de vidrio a producirse. Una diferencia de solo 5 grados en una temperatura promedio de 1300 grados puede causar fracasos en la producción. Índice de la exactitud requerida. La acción de inyectores aviva las llamas y estas se proyectan rugientes hacia afuera en infernales ráfagas esparciendo sofocante calor. Arena, cal y soda son batidas mientras se hallan en el proceso de fundición para hacer la masa homogénea y lograr vidrio de clara transparencia. La estabilidad de la temperatura exigida por el tipo de vidrio en elaboración, así como la presión a mantener en los hornos, demanda atenta vigilancia para prever o corregir cualquier variación. De los crisoles sale una corriente ígnea de vidrio con la que se harán botellas, envases de todo tipo y tamaño, blancos o en diversos colores. Tijeras de acero especial, dotadas de refrigeración, cortan la llamada gota de vidrio en la cantidad necesaria para hacer cada objeto. El peso de estas ardientes gotas no difiere entre sí más de 2%. Esa gota, después de premoldeada, pasa al interior del molde, donde tomará su forma definitiva, siendo botella o envase, plato, taza, fuente, vaso, de distintas características y tamaños. Una vez fundidas, una cinta sin fin las retira. Estas máquinas automáticamente soplan y modelan. También se hacen los vidrios especiales para los antibióticos, pues los destinados a contener ciertas composiciones medicinales deben poseer cualidades específicas. El vidrio común puede alterarlas. Antes se importaban, pero ya la industria farmacéutica nacional es abastecida por fábricas argentinas. Grabados que muestran una antiquísima fábrica de vidrio, quizás anterior al siglo XII. En ellos aparecen los obreros realizando las manipulaciones que culminaban con la obtención de vidrio. ¿Desde cuándo el hombre conoce el vidrio? Se calcula que hace la friolera de 75.000 años. Sí, 75.000 años mediante la obsidiana,
vidrio de origen volcánico. En la Edad de Piedra utilizaban la obsidiana en puntas de flechas y hojas de cuchillos. Se desconoce cuándo el hombre supo cómo hacerlo. Se supone que fue en Asia Menor. La primera evidencia conocida de vidrio es un abalorio egipcio de 12.000 años antes de Jesucristo. En época más reciente, 1200 años antes de Jesucristo, los egipcios ya prensaban el vidrio utilizando moldes. En la antigüedad, los artistas, como ocurre ahora, solían inspirarse en las bellas formas femeninas y en vasos y ánforas reproducían los delicados contornos de su cuerpo. Otras veces, según el uso al que estaban destinadas sus creaciones, estas concordaban con las duras formas masculinas, más fuertes, más sólidas. Atrás queda el mundo de ayer y entramos en el actual, donde imperan las máquinas de precisión, los más adelantados métodos industriales, la coordinación de los recursos naturales de toda la nación, más los que procedentes de la industria extranjera han sido incorporados a la nuestra para colocarla en situación competitiva, tanto en calidad y presentación como en el logro de una producción económica. Uno de los inventos que más profundamente ha afectado a la humanidad tuvo lugar unos 300 años antes de Jesucristo. Causó una verdadera revolución industrial. Fue la caña de soplar, la que ustedes están viendo. Hecho desconcertante en esta era atómica, aquel invento continúa empleándose porque para producir ciertos objetos de vidrio es insustituible. Indudablemente se requiere una gran habilidad y pericia, ¿no es verdad, ingeniero Isola? Ciertamente, más que un oficio, es un arte. Es un arte que se transmite de padres a hijos. Casualmente aquí llega el señor Pierrot. Mucho gusto, encantado. Como decía el señor Rondinoni hace un momento, el señor Pierrot es uno de los descendientes de aquellos artesanos belgas que trajo don Gastón Fourbel Rigolot para enseñar a hacer vidrio en este país. Aquel artesano, así como luego su hijo y actualmente su nieto, ocupan el lugar de jefe de la misma sección en la fábrica. Y dígame, señor Pierrot, ¿es muy grande el esfuerzo pulmonar que requiere esta tarea? No, señor. Es solamente saber aprovechar la expansión del aire por la temperatura. Este viejísimo método de trabajo es el que produce los más hermosos artefactos de vidrio. ¿Y también se hacen así los vidrios resistentes al calor y los elementos para laboratorios? Sí, y estos últimos con la técnica más primitiva, que no ha podido ser mejorada con el empleo de máquinas, salvo algunos casos de artículos sencillos y de mucho consumo. Así como ustedes lo han visto hoy, se hace en todo el mundo. Pero ha habido algún perfeccionamiento, ¿no es verdad? Sí, con el uso de moldes de hierro fundido. A propósito, lo invito a que pase a nuestro taller de moldes, donde tendrá una clara idea de cómo se fabrican. ¿Quiere pasar? El señor López, el señor Percivale. Mucho gusto. Este es nuestro taller donde hacemos los moldes. El señor López, que lleva muchos años en esta especialidad, le podrá aclarar algunos detalles de su elaboración. Con mucho gusto, encantado. Veo que tienen ustedes una gran cantidad de elementos, señor López. Efectivamente, contamos con una importante batería de más de 20 tornos, además de fresadoras, pantógrafos y otras máquinas especiales. Construir moldes exige una operación muy delicada. ¿Así? ¿Por qué? Porque es necesario mantener las formas y las medidas con exactitud micrométrica, pulir a espejo las partes que modelan el vidrio y asegurar un justo ensamble de las uniones para que éstas con sus marcas no afeen la botella. La parte mecánica es muy importante en esta industria. La matriz da origen a la botella. Por tanto, es un elemento muy importante en su proceso. Son piezas de alta precisión donde tolerancias de hasta 3 centésimos de milímetro son comunes. Pasamos al club, que un descanso será bienvenido. Encantado, cómo no. Mucho gusto. Muchas gracias, señor López. Que le vaya muy bien. Igualmente.
Hemos visitado las instalaciones de este magnífico club para empleados, obreros y familiares que está ubicado junto a la gran fábrica. Nos acompaña ahora también el jefe de personal, señor Juan Carlos Hauptmann, con 28 años de servicio en la empresa. Señor Hauptmann, nos gustaría saber cómo surgió este club. Bueno, desde 1931 presidía la empresa Don León Furber Rigoló, y fue en 1932, cuando el país pasaba por unos momentos económicos angustiosos, que el personal entrevistó a Don León y le pidió un frontón. Y después de la reunión salieron todos muy entusiasmados, pues no habían conseguido un frontón, sino que les había prometido un club. En efecto, un club con todo lo necesario. Así tenemos cancha de bochas, de tenis, de básquet, de fútbol, juegos infantiles y una pileta de natación tipo olímpico. Es que Don León tenía una fe inquebrantable en la vitalidad de la República Argentina. Además, siempre miraba hacia adelante. Y fueron surgiendo grandes servicios sociales para el personal y sus familias. Existe el consultorio dental, el servicio médico, con rayos X, con diatermia, y en la actualidad contamos con 5 médicos y equipos de enfermeras. Ajá, muy bien. Ingeniero Isola, me gustaría saber cuánto cuesta un horno. Alrededor de unos 50 millones de pesos. Pero con los elementos complementarios de producción, tales como máquinas, hay que pensar en una inversión no menor de los 200 millones de pesos. Y no solo eso, después de 3 a 5 años de producción, hay que reponer los materiales refractarios, pues estos se diluyen en el vidrio. Hablábamos también de máquinas. Desde las antiguas máquinas hasta las más modernas de secciones individuales, todas tratan de reproducir la acción de aquel viejo vidriero que soplaba con sus pulmones. Claro está que con unas velocidades tremendamente superiores. Por ejemplo, esas máquinas que ustedes han visto hacen 30.000 botellas por día, pero en casos de antibióticos, que son frascos pequeños, sobrepasan largamente las 200.000 por día. Estamos al alba de la era del vidrio. Muchos creen que otros materiales han sustituido al vidrio. Están equivocados. Los múltiples usos del vidrio serán superados. En Estados Unidos, por ejemplo, en el último año se consumieron 135 envases por habitante. ¿Qué cantidad de botellas producen diariamente? Bueno, eso depende del tamaño de los envases que se fabriquen. Pero puedo darle un dato muy interesante. Nuestra capacidad de elaboración alcanza a 250 toneladas diarias de vidrio. Verdadero contraste con las 2.000 botellas diarias en 1900, cuando la demanda excedía la capacidad de la fábrica de Belgrano y Urquiza, y fue entonces que se trasladaron aquí, a lo que es hoy oficialmente la ciudad del vidrio. Baste señalar que en la actualidad fabricamos 1 millón de botellas diariamente. Muchas gracias. Han sido todos ustedes muy amables. Muchas gracias a los directores de esta empresa, a sus empleados y a sus obreros, quienes muy cordialmente nos han ayudado a exhibir gráfico ejemplo de cómo es la libertad de empresa. Sin estatificación, sin planeamientos burocráticos, se logra el progreso, la prosperidad de naciones e individuos. Don León Rigoló, su sobrino Gastón y León Furber Rigoló fueron los creadores de cuanto hemos visto. Y ellos lo hicieron sin regimentación económica, sin dirigismo estatal. Muchas gracias por la atención de ustedes. Con libertad, progreso.